Hola, bienvenido a este canal y a esta clase hermosísima que se llama Si quieres cambiar tu vida, cambia tus pensamientos. Ha sido creada como un proceso de toma de conciencia donde podrás hacer un ejercicio consciente para cambiar tus pensamientos. Mi nombre es Mariví García, soy médico internista y terapeuta holístico y mi especialidad justamente es ayudar y acompañar a mis pacientes a cambiar la percepción que tienen de una realidad porque mi historia personal me llevó a cambiar mi percepción de la vida, que era aterradora. Era tan aterradora que pasé por trastorno de pánico, depresión y ansiedad. Ese trabajo personal me llevó a sanar muchas áreas en la vida, no solo ese tema mental, sino a relacionarme mejor con otros aspectos como la economía, el tipo de vínculo, mi historia familiar, mi historia de la infancia. Por eso, esto que vamos a hacer hoy aquí, que es un proceso de cambio de sistema de pensamiento súper sencillo para que lo puedas aplicar, es parte de ese camino y ese recorrido. Vamos a usar algunos análisis. Quiero que para esta clase tengas un cuadernito a la mano. No olvides, por favor, en la medida que vayas avanzando y esto te vaya gustando, darle me gusta a este video, suscribirte y seguirme en mis otras redes. Entonces, lo primero que tenemos que analizar acá es que los pensamientos son esas ideas o representaciones que tú tienes acerca de ti mismo, de lo que te rodea, de los demás, de la historia. Es decir, los pensamientos son el constructo mental desde el que tú percibes y analizas el mundo. Entonces, estos pensamientos van a detonar en ti emociones, que es cómo te sientes cuando estás pensando así, y esto es gracias a que tienen un componente biológico. O sea, ¿por qué tú piensas? ¿Cómo es que cuando piensas algo te sientes de tal manera? Esto es gracias a los neurotransmisores. A través de nuestros receptores, de los sentidos, nosotros percibimos el mundo, percibimos una realidad, la interpretamos, hacemos este constructo mental y vamos a liberar cierto tipo de sustancias o neurotransmisores, hormonas que nos conectan, yo lo diría, con un lado expansivo o con un lado de contracción, con algo que nos genera paz o nos genera sufrimiento o estrés. Y también está descrito que nuestros pensamientos y la frecuencia que se crea gracias a ellos crean nuestro mundo. Y esto lo ha descrito la física cuántica, el tema del entrelazamiento cuántico, del que vamos a hablar un poco acá. Sobre todo vamos a hablar de cómo puedes usar esto a tu favor para crear y cambiar tu realidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes esta percepción de lo que te rodea, te mantienes en esa percepción dolorosa, limitante, que te castiga, que te mantiene en un rol de víctima o de sufrimiento, tu biología va a ser acorde a eso, por eso probablemente te puedas enfermar, pero también emanas una frecuencia y te conectas con lo mismo en tu realidad. Y por eso queremos insistir en esta clase para cambiar tu vida, sin duda, tú tienes que trabajar en el sistema de pensamiento. Esto es súper importante. De hecho, esta clase está siendo grabada para compartirla, así como comparto muchas otras clases con mis pacientes y con la comunidad que me sigue, porque el objetivo aquí es que todos cambiemos en positivo aquello que nos está pasando. Entonces, los pensamientos que te limitan tienen un origen y es importante conocer ese origen de los pensamientos. Esto es parte o el paso uno de ese cuestionar y desarmar esto que te mantiene atorado. ¿Por qué? Porque si no, tú crees que esos pensamientos son reales. Por ejemplo, uno en el pánico o la ansiedad que está conectado, imagínate, con algo catastrófico que puede pasar en el futuro, que no te ha pasado, que no tienes evidencia de que te va a pasar, pero tú lo sufres, ¿ves? Porque crees que esos pensamientos son reales. Ni siquiera antes de sanar te cuestionas el origen. Ya, porque yo pienso así respecto, por ejemplo, en el pánico, en la ansiedad, uno siente mucho que puede estar enfermo, que como siente tanta presión en el pecho, capaz le va a dar un infarto, capaz, no sé, tiene algo en los pulmones, qué sé yo. Entonces, y no tiene evidencia de nada de eso, pero no se cuestiona el origen de por qué yo siento ansiedad ante este detonante. ¿De dónde viene este pensamiento? Por ejemplo, de ansiedad ante la enfermedad o ante los temas de dinero o ante los temas de pareja.
de dónde lo tomé. Así que aquí vamos a analizar y quiero que hagas tu primera nota en tu cuadernito, el origen de tus pensamientos. ¿Ves? Si eso que tú interpretas de una realidad que te genera algún tipo de sufrimiento o ansiedad o limitación, se parece a lo que piensa tu familia o vivió tu familia o aprendiste en la infancia, pues lo vas a notar porque generalmente es algo o que heredaste por herencia epigenética, es decir, lo vivieron tus ancestros, esto, lo que viven los ancestros se transmite como una huella química a futuras generaciones, eso es lo que llamamos herencia epigenética, y ha afectado el resto del árbol genealógico. Entonces, por ejemplo, todos les tenemos miedo a la lluvia, porque mis ancestros vivieron una tragedia natural asociada a las lluvias. Se han medido, de hecho, receptores de estrés asociados, por eso es que se llama así herencia epigenética, asociados o sus niveles asociados al estrés postraumático de los ancestros. Pero con la familia no solo está lo que heredaste de esa manera, sino también lo que aprendiste o el tipo de vínculo que tú tienes con tu sistema que te afecta de alguna manera. En la infancia, entonces, también te acompañan esos aprendizajes y tus traumas o heridas emocionales de la infancia. Eso puede hacer que, por ejemplo, un niño que ha sido víctima de heridas de humillación, de maltrato, de abuso, de abandono, de rechazo, tenga un sistema de pensamiento asociado a esa herida y como mecanismo también de protección de esa herida que, por ejemplo, hace que algunas personas que recibieron herida de rechazo en la infancia tengan mucho miedo a volver a relacionarse con otros, ¿ves? Y tienen miedo al compromiso o buscan una y otra vez personas que los rechacen porque creen fielmente que ese es el único patrón de amor que existe. Otra forma que tienes que creó tus pensamientos es la educación. La educación, lo que te enseñaron en tu casa, pero también lo que aprendiste en tu colegio, de tu religión, de la comunidad a la que perteneces, lo que tiene que pensar una niña porque es niña, lo que tiene que pensar un niño porque es niño. Y lo tenemos que cuestionar cuando esto nos está generando dolor. Si a ti te enseñaron, por ejemplo, no, bueno, una niña tiene que ser muy recatadita, muy correcta, muy perfecta, muy te lo enseñaron. Es algo que es muy valorado, era muy valorado en la sociedad en la que te criaste. Pero hoy en día ves que ese sistema de pensamientos te creó un tipo de rigidez mental o un tipo de timidez que te limita, te puede estar limitando en pareja, en relaciones, que te limita hasta con tu salud y con tu cuerpo, lo tienes que cambiar ahí. Cuando hablamos de hacer conciencia de los pensamientos que me limitan. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Tú vas a notar, bueno, el área que quiero trabajar o los pensamientos que quiero trabajar pertenecen a el área de pareja, ponte, o al área de economía, o las dos áreas, o de salud. Tengo pensamientos negativos en torno a la salud. Vas a notar allí y dices, oye, estos pensamientos pudieran venir de que a mis abuelas les pasó tal cosa, o a mis abuelos, o a mi mamá en la infancia, que yo de chiquita viví tales cosas y claro, quien vive tales cosas, ¿cómo no va a pensar de tal manera? Que en mi escuela siempre me decían estas otras cosas. Y no solo tiene que ser tu escuela primaria, por ejemplo, alguien me decía el otro día, bueno, en mi universidad me dijeron, mientras estudiaba, que quienes se graduaban de mi profesión jamás iban a hacer dinero. O sea, que se acostumbraran que al menos por la profesión no iban a tener dinero. Ahí compraste un pensamiento y un sistema de pensamiento asociado a tu profesión, a tu economía, o lo que tenía que ver con lo colectivo de ser mujer, de ser hombre, de vivir en tu ciudad se hace tal cosa, esta otra cosa. Anótalos describiendo un posible origen y luego quiero que hagas conciencia de esto, ¿no? Por eso utilicé esta lámina, que hagas conciencia de si realmente vale la pena seguir pensando así y seguir usando este libreto. Porque si esto te causa dolor, si esto no está funcionando para crear una realidad que te haga sentir bien, entonces, ¿por qué no cuestionar?
¿Por qué no hacer el ejercicio de cambiar estos pensamientos? ¿Por qué no cuestionar lo que aprendimos, lo que vivieron los nuestros, lo que hasta hoy hemos defendido con palabras, con gestos, con actitudes? También es importante que hagas conciencia para que tengas una ruta de vuelo, lo que yo llamo una ruta de vuelo, ¿no? Nosotros somos como avioncitos, pero cuando queremos cambiar o transformar algo, es mucho más efectivo que tú tengas una meta. ¿Hasta dónde, o sea, hasta dónde yo quiero expandirme, crecer? ¿Qué es lo que quiero cambiar en mi vida? Y esto lo vamos a usar como estímulo para no permitirme más nunca, por ejemplo, verbalizar un pensamiento negativo como, ay, hablando un poco de algún tema de limitación económica, por ejemplo, a mí me va súper mal en mi economía, o yo soy muy mala vendiendo, o a mí el dinero no me alcanza. Cualquiera de estos pensamientos que te detengas, te cuestiones, pero realmente tengo que estar repitiéndome esto, recodificándome esto cuando entiendo que esto tiene un origen, que ya sé de dónde viene, pero que lo puedo hackear, ¿ok? Ahora, quiero que en esta rueda de la vida, que es una herramienta que se utiliza para evaluar las áreas de tu vida y trabajar en ellas sobre acciones, que hagas conciencia primero qué áreas de mi vida está afectando todos esos pensamientos negativos que anoté. Si te faltó alguno, vuelves a parar este video y dices, bueno, pero es que yo también tengo pensamientos negativos, eh, no solo respecto a las finanzas, tengo respecto a lo que estudié o a mi salud o, ¿sí? Áreas de la vida que esos pensamientos te afectan y qué quisieras lograr allí. Entonces, mira, es que yo quiero tener una estabilidad económica o lograr ya un fondo de retiro, o éxito, expansión, lo que tú quieras lograr, ¿no? Y la siguiente oportunidad que tú estés verbalizando o permitiendo gastar más de medio minuto de tu vida pensando negativo sobre eso, te detengas y te cuestiones y te preguntes, ya va, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Cómo es que yo estoy pensando así si yo quiero lograr esto otro? Estoy pensando completamente opuesto a lo que quiero lograr. Es como una incongruencia mental en la que vivimos, ¿no? Y esto es algo que yo uso mucho con los pacientes a los que atiendo para decodificar enfermedades y atender sus temas de salud. En mi consulta no nos permitimos repetir cosas como yo tengo tal enfermedad o yo soy diabético, yo soy la enfermedad, ¿no? Yo tenía, yo me estoy recuperando, yo estoy sano, yo estoy en bienestar. ¿Ves? No permitimos repetir, ni pensar, ni enfocarnos en el malestar o en se supone que si tengo este diagnóstico en 5 años me va a pasar esto, el porcentaje de supervivencia de esto es tal. No enfocamos nuestra mente, tampoco lo enfoco yo como médico, nuestro verbo en crear una realidad que no es, que es distante al resultado que queremos lograr, que es que ese paciente tenga bienestar y ojalá pueda hackear su enfermedad. Pero si no logra hackear completo el diagnóstico, que viva con él en bienestar. Entonces no podemos usar pensamientos y códigos incongruentes, contrarios a eso. Igual si a la consulta va alguien que lo que está atendiendo es un tema emocional, su tema de pareja, no vamos a estar usando códigos de es que tener pareja es difícil, las parejas no funcionan. Yo siempre les pregunto en consulta, de hecho, dame los peores pensamientos que te vienen respecto a este tema. Y esa pregunta generalmente viene con la intención de decirle, ok, más nunca en esta vida te puedes permitir decirte eso, proyectarlo y afirmarlo en tus conversaciones cotidianas. Tú tampoco te lo puedes permitir. Ahora, también tienes que reconocer, y aquí lo que quiero que reconozcas es que analices, bueno, toda esta lista de pensamientos que he estado teniendo han generado efectos en mi vida. Se traducen en una realidad que estoy proyectando. Como yo creo fielmente que la economía es súper difícil y vender lo que yo hago es súper difícil, esto es lo que estoy viendo en mi película. Porque aquí nos vamos a reconocer como el director de la película. Porque nosotros tenemos un poder, un efecto cuántico, porque nosotros también somos energías, moléculas,
Y todo esto que les hablaba de la biología que genera los pensamientos tiene un componente más atómico, más cuántico. Cada vez que tú piensas algo, lo emanas y lo entrelazas con una realidad. Atraes esa realidad a tu campo cuántico y es lo que vas a ver. Por ejemplo, y suele pasar, ustedes mismos lo han probado. Si ustedes empiezan, y estos son algunos de los experimentos que quienes han trabajado, experimentos sociales, probando temas de efectos cuánticos, lo han demostrado. Tú empiezas a pensar en alguien, a pensar, a decir lo he estado pensando mucho y se te aparece, te lo encuentras, alguien te habla de esa persona. Sucede con los ex. Dedíquense toda una tarde a pensar en el ex, es que van a obtener noticias. ¿Ves? Están enfocando su realidad de creación, su efecto cuántico, su energía a traer esa realidad a su mundo. Nuestros pensamientos influyen en cualquier tipo de tema. Entonces, tienen un efecto cuántico, es que impactan, el observador impacta en lo observado. Es uno de los principios que defiende la física cuántica. A través de experimentos donde han observado la influencia hasta en marcadores de cómo se comportan átomos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Oye, si ya sé que lo que yo pienso, lo que el observador piensa de lo observado lo impacta, no me puedo permitir lo que les decía, estoy queriendo cambiar mi economía y no me voy a permitir estar en esa elección de cambio desde pensar desde la escasez. Tengo que enfocarme en pensar desde la abundancia. Ahora, ¿cómo cambiar esos pensamientos negativos? En los primeros pasos, como les decía, que ya los hemos atravesado aquí, es cuestionarlos, o sea, hacerlos conscientes. Oye, estoy pensando mal, estoy pensando de forma negativa respecto a una situación. Me voy a dar cuenta de esto porque el cuerpo, cuando nosotros estamos permitiéndole de más a los pensamientos negativos que nos inunden la mente, el cuerpo se siente como contraído, estresado. Por esto que les decía, los pensamientos están asociados a neurotransmisores, a hormonas del estrés. O sea, si tus pensamientos son negativos, vas a liberar hormonas de estrés, citoquinas proinflamatorias, adrenalina, noradrenalina. O sea, hay toda una carga biológica que hace que tu cuerpo se sienta de una manera. O sea, que el cuerpo es una primera señal de que vas por el mal camino de los pensamientos. Otra señal es que estoy pensando cosas negativas, voy a sentir emociones que son negativas. Debo hacer conciencia de esto y debo cuestionarme si esto es tan real como yo lo estoy sintiendo. Debo al menos cuestionarlo, porque si me enfrasco en que mis pensamientos negativos son la única verdad y tengo la razón, créeme que vas a tener la razón, pero porque eliges crear más de lo mismo, quedarte ahí pegado creando más de lo mismo. Ahora, una vez hago conciencia, tengo que empezar a gatillar códigos diferentes. No puedo verbalizar ni repetir las mismas cosas negativas que he estado pensando. Al contrario, puedo permitirme hacer una lista de todo esto que estuve pensando. Puedo tener argumentos que me demuestren por qué eso pudiera ser diferente y anotar nuevos caminos o posibilidades de pensamiento en positivo, en tiempo presente y que me conecten con emociones positivas. Ahora, entre un paso y el otro, una manera de salirte del pensamiento negativo, porque casi siempre está o en el pasado o en el futuro, nunca está en el pristino presente, en el presente sagrado y puro, es aprender a conectar con entrenamientos o técnicas que te mantengan en el presente, aprender a usar la respiración consciente. O sea, sé que estoy enfrascado en mi mente en pensamientos negativos, quizá me detengo un rato a hacer unas 10 respiraciones conscientes, pongo música para meditar, pongo, ¿sabes? Para dejar ir primero lo negativo. Y ahí sí, hago mi trabajito de transformarlo en positivo. No puedo solo buscar mecanismos de relajación y de volver al presente sin codificar lo nuevo o lo positivo, porque si no, esto te va a funcionar como un mecanismo de evasión. Bueno, por ahí está como en altavoz una venta de estas de plátanos que tenemos mucho en Latinoamérica. No sé si se oye para el video, pero yo la tengo de fondo. Más estamos tan emocionados en esta clase.
que no la voy a parar para esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, si sé, reconozco que estoy pensando mal, que estoy pensando negativo, que si quiero cambiar esta realidad realmente no debería estar pensando en estas cosas, sí puedo detenerme, a respirar profundo, a dejar ir, a volver al presente, a entender ya va, esto está en el futuro, está en el pasado, eh, regreso, puedo identificar el origen y estando en el presente, en más paz, empiezo a hacer ejercicios para cambiar de lo negativo a códigos positivos y no me puedo permitir más repetir verbalmente, no saben cuánto una y otra vez tengo que, por ejemplo, codificar todo lo negativo en pasado, siempre. Todo estabas, tenías escasez, estabas con personas tóxicas en tus relaciones de pareja, pasado. Reconoce los tiempos verbales y el tiempo, bueno, como parte de nuestras ilusiones a experimentar aquí en la Tierra. Esto, que es un concepto un poco más abstracto, pero muy profundo y real. Un curso de milagros ha sido para mí, en este proceso de sanación y de transformación de mis pensamientos, una de las etapas más profundas, pero que más alivio me ha generado, ¿no? Desde la filosofía de un curso de milagros, que si quieren, bueno, pueden dejarme comentarios en el canal de que quieren que hablemos un poco más en el canal de un curso de milagros. Em, Tenemos dos maneras de ver el mundo o dos patrones de pensamiento, ¿no? Un pensamiento que se llama en un curso de milagros el pensamiento del espíritu o el pensamiento de la unidad y el pensamiento de separación o el pensamiento egoico. Uno de los dos, el del espíritu, el de la unidad, es sinónimo de paz y de amor y el otro es de separación y de sufrimiento. Cuando estamos identificados en ese pensamiento del ego, en resumen, no es más que, o identificados con la mente, es ahí cuando estamos nosotros súper identificados con esa realidad que nos limita, ¿ves? Que nos separa, que nos hace creer que estamos limitados, que estamos enfermos, que tenemos que vivir ese sufrimiento en la pareja. Eso es estar identificado con la mente o el pensamiento egoico de separación. Cuando conocemos nuestra real naturaleza de conexión con una fuente, con un poder más grande que nos respalda, que nos puede ayudar, estamos en pensamientos de paz o del espíritu. ¿Cómo trabajar esto o cómo usarlo de manera sencilla y cotidiana? Esto de estar en el pensamiento del ego y entender eso del pensamiento del espíritu, que no, patrón de pensamiento del espíritu, que no tienen nada que ver con las realidades o los conceptos de la psicología tradicional, sino con conceptos de un curso de milagros. Es tan sencillo como, si tengo un pensamiento, una situación, veo una situación afuera que me roba la paz, que me está proyectando limitación, desde la manera más sencilla es entender, no estoy, a través de esta situación, no estoy conectado con el amor, con la unidad y con el espíritu, que para un curso de milagros el Espíritu Santo es como esa versión de ti que está más conectada con la fuente, lo que llaman como un parecido al yo superior, a tu yo cuántico, ¿no? Que recuerda un poco más que tú eres unidad y conciencia. Entonces, si yo estoy muy conectado, muy identificado con esa realidad de limitación y de sufrimiento que me separa de mi naturaleza, estoy conectado con el ego. ¿Qué puedo hacer de manera sencilla para aplicarlo en el día a día? Puedo decir, todos estos pensamientos que me separan, que me limitan, que me hacen sufrir, los entrego al espíritu, ¿sabes? Los entrego al Espíritu Santo, los entrego a Dios, al Creador, a la unidad para que se encargue de purificarlos o se encargue de ellos. Yo me permito cambiar mi percepción de este tema. Este sencillo ejercicio y herramienta que pasa no solo de cuestionar, ya va, esto no es una verdad absoluta, yo no soy estos pensamientos que estoy proyectando, los entrego para que sean purificados, estoy dispuesto a cambiar mi patrón de pensamiento. Es un maravilloso ejercicio basado un poco en un curso de milagros que te puede ayudar a cambiar esos patrones de pensamiento. Lo otro que también se me olvidaba en la lámina anterior es que una vez tú codificas de nuevo tus pensamientos a una versión positiva, lo tienes que acompañar de acciones. Olvídate
que, bueno, solo me voy a repetir, bueno, soy una mujer abundante, que disfruta de crear en su negocio y no hago nada por mi negocio. No tengo ni una acción que sea congruente con estos nuevos pensamientos. No me comporto, no soy esa actitud. Ahí no vamos bien. Ese cambio también viene acompañado de acciones, igual que el cambio de un pensamiento de separación a un pensamiento del espíritu tiene que venir acompañado de paz, de una sensación de paz, porque lo has entregado y te has permitido cambiar tu percepción. Ahora, claves para crear eso diferente, ¿no? Que es con lo que quería cerrar un poco esta clasecita. Lo hemos visto, pero quiero resumirlo. Hemos visto que primero hacemos conciencia que tengo pensamientos negativos que me atormentan, que quiero cambiar un área de mi vida y que mis pensamientos no son congruentes a ese cambio que quiero hacer en mi vida. De hecho, pienso todo lo negativo respecto a esa área de mi vida. Entonces empiezo a trabajar en mi sistema de pensamientos, a cuestionarlos, a ver su origen, a recodificar, a entregarlos quizá a un pensamiento más de amor y unidad, que ese es el paso real al que más los invito, y acompañarlo de nuevas acciones, de una nueva actitud y en manifestación consciente, cuando tú eliges manifestar una realidad, es importante que no solo la puedas visualizar, sentir, agradecer en el presente, ¿no? Sino que actúes ya hoy, como que ya eso es real, actúes en congruencia a esos pensamientos. No voy a estar repitiéndome, bueno, soy abundante, pero con esta actitud de no, soy escaso, no tengo dinero, cara de tristeza. Tiene que haber congruencia en todas las etapas de este cambio desde el pensamiento. Cambia tus pensamientos y tu vida cambiará. Lo mismo aplica para la salud y para todas las áreas de tu vida. Recuerda que mi propósito de vida es ayudarte a transformar las limitaciones en poder personal y por eso te quería compartir este punto de vista sobre la transformación de pensamientos, una mirada sencilla a cómo transformarlos. Si eliges vivir alguno de los procesos terapéuticos conmigo, seguramente trabajaremos de manera más específica y profunda. Te invito entonces a suscribirte a este canal para que sigamos teniendo clasecitas. Si quieres que hable de algún otro tema, lo podemos hacer. Recuerda aplicar esto, por favor, en cualquier área de tu vida que te cause dolor o limitación. Espero que esto te ayude a eso. Nos vemos en todas mis redes sociales, nos vemos por este canal, nos vemos en las demás redes sociales. Siempre recuerden decirme de qué podemos hablar por acá, porque para mí es un placer compartir lo que me ha funcionado para estar hoy bien, estar mucho mejor y vivir la vida desde más paz. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.